te decían antikirchnerista. Obviamente que escuchándote eso... Bueno, no, yo no sos fui antikirchnerista. compañera de militancia de Néstor y de Cristina. Una compañera bárbara. Pero ¿por qué? Vos denunciaste censura. Viene de ahí. Bueno, conozco claro, tu... cuando yo no quise firmar el tema del campo, yo estaba trabajando en Radio Nacional. Néstor. La ley 125. Sí, la ley 125. ¿Cuánto? Porque éramos muy amigos con... éramos muy amigos con Néstor. Además habíamos militado juntos. Con Cristina no, porque Cristina nunca militó. Cristina dijo que militaba, pero no militó. Pero Néstor sí militó y él se retiró antes de que se complicara la cosa, que los montoneros armaran todo el lío. Yo también me fui porque tenía un jabón que no veía. No soy valiente, viste, para esas cosas, y no estoy de acuerdo a las decisiones que tomaron los montoneros. Me parece que estuvieron muy errados en su política. Néstor también pensaba eso y también se retiró. Cristina se embarazó y no sé si se recibió, tuvo tiempo, se casó. Yo la conozco de cuando tenía 16 años, que se había enganchado a un novio que jugaba al rugby. Después no la vi más y después tampoco la vi más en ningún lado, porque de derecho iría a estudiar, pero no la vi en el grupo de militancia mía ni la grupo. Entonces yo trabajé mientras estuvo Néstor. Cuando ganó Cristina, yo no me negué a firmar lo del campo, y ese año fue todo el conflicto del campo. Me dijeron, hacé un programa político a la noche y meteme el tema política del campo. Y yo hice un programa cultural porque yo no estaba de acuerdo, porque yo tengo pensamiento propio, soy un ser humano. Entonces yo tomo posición política y entonces no estoy de acuerdo, y a mí no me pueden obligar a que yo firme algo o sea periodista militante cuando no creo en el periodismo militante. Me enerva el periodismo militante, no sé si lo han notado. Me enerva soberanamente, es una falta de respeto. Me faltaron el respeto en Radio Nacional de una manera espantosa. Me faltaron el respeto años, esos 4 años hasta que me terminaron echando porque no firmé y no estuve de acuerdo. ¿Y por qué no denunciaste todo esto durante el gobierno de Cristina? ¿Tenía miedo? Por miedo. Oíme, ¿qué? ¿Me mandan la FIP? Me mandan esos suicidadores que andan dando vueltas por la Argentina y que no sabes a quién suicidan. Me mandan un auto que me atropella y estoy muerta. Tengo un hijo. Primero tengo que pensar en mi hijo. Tuve una oportunidad que me dio la 1110, que la aproveché muy bien, gracias. Y con mi querida compañera de trabajo, Natalia Nivieski Piat, estuvimos juntas. Y bueno, después tuve un problema de salud y no pude trabajar más. Pero sí, además me lo dijo, como bien dijo Diana Conti, que vos sos compañera de él, yo no voy a dar el nombre, alguien que fue primero, llegó muerto de hambre del sur, había militado con nosotros, el Chanta, y así le dicen el Chanta, ubicalo, Diana. No sé quién es, me sí, vos ubicalo, lo conocés. Así que no es, bueno, entonces éramos novios, nos pusimos de novios, en realidad yo entré un novia poco a de militar porque me puse de novio ¿Eras con novia él. de Kunkel? No, del flaco Kunkel no. No, lo quiero mucho como persona, pero no, del flaco no. No voy a dar el nombre de quién. ¿Por qué no? Porque no quiero problemas, porque es abogado. No, Yo no sé cómo puede reaccionar. Es abogado. Bueno, fui novio a los 18 años. Uno puede ser novio de cada tarado a los 18 años. Pero sí, yo tampoco era una muy viva. Bueno, fuimos 18, fuimos unos meses novios, después él se fue para un lado, yo seguí militando, él en derecho y se recibió y pero se fue. Bueno, sí, termino esto. Sí, por favor. Entonces él me dice, mientras seamos gobierno, mientras nosotros estemos acá, vos nunca vas a trabajar, ¿entendés? Nunca vas a trabajar, pero no mal, no. Después, primero fue, lo nombraron embajador, después lo nombraron senador y después fue integrante del Consejo de la Magistratura. ¿En España? En Argentina. Para un momento que... Vos lo conocés también, Lía dijo algo, para que Lía dijo algo tremendo. Vos no vas a trabajar nunca mientras estemos nosotros vos dijiste, acá. yo salgo a hablar ahora porque tenía miedo. A mí que digas que tenías miedo en un gobierno democrático me da miedo. Decime una cosa, ¿cuánta gente se murió en el gobierno democrático? Que no sabés cómo se murieron. La de Harvard, que habló y le contestó a la expresidenta, que no sabe si recibida o no, le contestó, ¡pum!, la pisó un auto. Hay gente que se moría y quedaba calambre. Para vivir con este temor mezclado bueno, de odio, me costó mucho, por suerte no enojo. tenía ningún problema económico, así que podía vivir, entonces...
me costó mucho el golpe que recibí, porque además me costó que mis amigos, mis compañeros de militancia, mis amigas con las que habíamos estado embarazadas juntas, tenido hijos, habíamos compartido toda la vida, me dejaran de hablar. Y después nos volvimos a ver, porque yo me he vuelto a ver con muchos de ellos, y le digo, ¿por qué no me hablaste? Porque no me convenía. Obvio. Y era mi amiga de toda la vida, ¿no? Y así fue con todos ellos. Entonces me hicieron pasar muy malos momentos, y ¿qué hice mucho? Me quedé muy recluida en mi casa, tratando de no decir ni una palabra, no meter la pata, porque no quería ser boleta. Y yo sabía que iba a ser boleta. ¿Qué ibas a hacer? Pero que te iban a matar literalmente. Sí, no estoy loca. ¿Cuánta gente murió? ¿Ustedes pueden calcular cuánta gente murió durante estos 12 años de corrupción kirchnerista? Si pensamos todos los que murieron en los hospitales, si pensamos todos los que murieron atropellados. Yo de Si- amenazas puedo hablar. Yo de amenazas también, porque a mí también me ¿Te amenazaron. amenazaron el día de qué manera? Sí, por ¿Cuándo? supuesto, ¿Cómo? llamada telefónica, bomba, casa. A ver, Llamada telefónica, hay una bomba. En línea con lo que está diciendo. Llamás a la ella. policía, viene, miramos todo y te pueden Santiago. mandar en un sobre, en otra cosa. A ver, Santiago. a mi casa. Nada. Pero a mi un momento, casa porque sí. de JB Molina Sí. llegaban las llamadas telefónicas a mi vieja. Digo, todo el aparato ese de servicio, es decir, decirle a tu hijo que se calle la boca. Esto es prohibido, o sea que lo que está diciendo no es un disparate. A mí lo más duro fue lo que me dijo este hombre que fue embajador, después fue senador y después fue integrante del Consejo de la Magistratura. El odio con el que me lo dijo. El odio. Que me dijo, en tu vida vas a trabajar mientras estemos nosotros. Eso me dio un ataque de pánico, porque era alguien que primero, yo había estado enamorada de los 18 años. Es una taradez, pero es un sentimiento que uno alberga en su corazón y lo lleva por el tiempo. Y después, yo no esperaba esa reacción de alguien que yo consideraba amigo. Entonces coincidís con lo que cuenta Mirta Legrand cuando ella relata que en su mesa había mucha gente que iba a hablar y tenía miedo. Por supuesto, pero además, bueno, sabés lo que era el carácter de Néstor. Yo lo amaba a Néstor, pero y el carácter de Cristina, te dan pánico. La gente, cuando empezó la campaña, que yo fui, los primeros que me llamaron a casa de Santa Cruz para que fuera, a los que venían del sur se arrastraban, a mí no buena, a mí no buena. Era una cosa impresionante, yo nunca vi tanto miedo. Y ahí empecé a percibir, esto es muy raro, acá hay una cosa media corrupta, media extraña. Y ahí empecé a percibir la corrupción. Y yo no me cabe la menor duda que todos los que estuvieron cerca del gobierno y formaron parte del gobierno son cómplices de la corrupción argentina. Estos 12 años de miseria que entregaron el país ahora. A ver, Con a mí me muchos parece que muertos. está muy Cuando mezclado contabilicemos todo. los muertos casuales, Así. los muertos Está muy que mezclado hubo, todo, me parece. los muertos que hubo por las peleas de las maras, de la droga, por las calles y las rutas que no están bien, los muertos que hubo en los hospitales porque no había insumos, por todos esos muertos. Diana, cuando analicemos eso, vas a ver que son más muertos que los del proceso militar. Volviendo a A ver, un minuto, 678, no sé si querés decir algo, por favor. ¿Puedo contestar yo? A ver, ¿Puedo sí, por contestar favor. yo? Yo creo que la señora pone mucha pasión, se ve que hubo mucho amor y ahora trasunta mucho odio. Yo me enfrenté... Hubo mucho amor por la militancia y honestidad, Yo- y lo que me encontré fue con traidores. Este es el Bueno, odio no. que tengo, Y el no- odio que tengo, y no se lo voy a permitir. Bueno, eso es lo que El estoy odio diciendo. que tengo A ver. es que yo fui honesta y me encontré con corruptos. Disculpame. Eso fue lo que me encontré. Claro, yo lo que Ese quiero- es el amor en mi y ese caso- es el odio. en mi Y yo no caso- soy una Ey, periodista Santiago, militante, en mi soy caso- una periodista. Estoy En mi contestando caso yo, de origen, perdóname, de disculpame, origen- estoy hablando. Un a minuto, ver, sí, ya voy. en mi caso de origen peronista, militante demostrado, terminó siendo traidor. ¿Está? Es decir, para el autoritarismo y la corrupción y todo eso, soy traidor. Por lo tanto, si estaba parado enfrente de lo que el gobierno decidió, el problema es que te juntás con la de alguna sociedad manera rural, por lo es como tanto, un sos renacer, traidor. sacarte este peso encima, esto que tienes Por lo encima. menos tengo menos miedo, ando tranquila por la calle. Para mí cambió mi vida, tengo aire, no. Y muy poca gente sabía, me imagino que vivías con esta cruz. Y porque si yo le decía a alguien no me saludaban.
Todos tenían miedo. Vamos, la gente tenía miedo en la calle. No seamos hipócritas entre nosotros. La gente tenía miedo en la Se calle. fomentó mucho odio. Se fomentó mucho. Igual si yo lo digo en este programa mentiría porque acá y se ha entonces- dicho de No, todo, a ver, pero a ver, a ver. entiendo y la verdad que Si yo, es por muy ejemplo, personal le lo que estás decía contando. a amigas Ajá. que me pasaba esto, y se empezaban a retirar, porque le tenían miedo, ¿Miedo que qué? A la el represalia. teléfono pinchado. Por ejemplo, tengo el teléfono. Yo lo tengo violado. Yo lo tengo pinchado. Pero de toda y la entonces vida. me dice un gremialista. Tu mujer te lo pinchó el Yo en dedo, esa casi. época me permitís. No te metas en la vida privada, que yo no me meto en la tuya, ¿eh? Casi Si me empezamos, dice un no vamos a gremialista. terminar más, ¿eh? ¿Puedo terminar? Sí, perdón. Me dice un gremialista, yo lo voy a ver, lo conocía de la renovación, yo había trabajado con él y lo había acompañado, porque yo había acompañado a Cafiero por una cuestión de creencia personal. Yo creí mucho en Cafiero, lo respeté y lo voy a respetar toda la vida. Milité en esa época con ellos, acompañándolos, y entonces lo voy a ver este gremialista renovador, que ya estaba con el gobierno, y yo en esa época estaba hablando siempre con Pacho Donel. Entonces lo primero que me dice, mira Lía, te quiero avisar que esto no es como cuando estaba Cafiero. Esto cambió completamente. Esto es otra cosa. Acá hay negocios. No, pero qué sé yo, pero mira que yo soy amiga de Néstor, que esto, que lo otro. Bueno, vamos hablando así, y en un momento determinado él me dice, qué mal tipo es Pacho Donel. Yo me quedé de una... ¿Por qué? ¿En serio es malo? Muy mal tipo Pacho Donel. ¿Y por qué me lo decís? No, te lo decía nomás. Y bueno, ahí me demostró que el teléfono estaba pinchado. Entonces yo siempre supe que el teléfono estaba pinchado y todos los periodistas tenían los teléfonos pinchados. Vos lo que decís que eras un miembro, ¿Sabés eras qué le pasaba? militante desde Claro. muy chica y fue imposible tener un pensamiento propio, que es lo que vos estás denunciando. Claro, lo que le molesta a la militancia del estilo que tuvo en su momento, lo que fue Juventud, lo que fue la JUP, lo que después es el kirchnerismo, es el pensamiento propio. Esa militancia era una militancia con un discurso único. Bueno, y además, bueno, por algo Perón los echó de la plaza, porque no tenían nada que ver con lo que Perón quería. Y esto es un poco lo que se traslada al kirchnerismo. Cristina mantiene ese tipo de discurso. En todo el tiempo, el relato de Cristina me hace acordar a mí, a ese relato que yo escuchaba cuando tenía 18, 19, 20 años y que nos reuníamos los sábados y que todos queríamos hacerlo para cambiar el país. Tampoco estaba brava la mano, después se puso pesado, bueno, después vinieron las 3A y ya fue otra cosa. Otra ¿no? historia, sí. Bueno, un testimonio, la verdad, que de una persona pública súper reconocida como Lía, con tantos años en el medio. La verdad que desconocíamos esto. Lía, vos ya habías venido al programa hace Sí. un tiempo. Sí. Y la verdad que, bueno, estuviste acá un par de veces y nunca habías contado esta historia. Y yo me llevo esta frase, ¿no?, que es la que más me impresiona, porque destaco que, como tu testimonio, hay mucha gente que siente eso. De hecho, yo la citaba recién, hasta Mirta Legrand en su programa preguntaba muchas veces, o le preguntaba a los invitados si tenían miedo de hablar. Y a mí me parecía algo raro, Bueno, no, porque pero, hablar de miedo en a una ver. democracia, igual hay mucha gente que lo siente, y como decía Pablo, lo que uno siente es algo Distinto, personal. cada uno siente como siente, El dolor ¿no? como lo siente, Claro. sí, por favor. Una cosa, Dolor o un día, miedo, ¿no? un día Claro. acá yo no me acuerdo de quién rebatí que el miedo era únicamente durante la dictadura en la Argentina, y no es cierto. Después recibí un montón de mensajes y empezaron a enumerar. Yo sí hablaba, insisto, hablaba de Malvinas, recibía llamadas, emails, amenazas. ¿Eran verdaderas? No sé. Cuando cubrí la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman, también tuve miedo. Tuve mucho miedo después de entrevistar a la testigo, que en algún momento hasta me ofrecieron si quería custodia o no. Y tenía miedo. Y lo que más me sorprendía era el pánico que tenían los funcionarios del gobierno a su propia jefatura. Eso me impresionaba. Yo nunca pensé, y desde que ejerzo el periodismo, que no es hace poco, sentí eso o protagonicé eso de que los funcionarios tuvieran miedo. ¿Qué siento ahora? Que se descomprimió ese miedo.